Hola y sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Caro ASMR. Como ya pudieron ver en el título, hoy les traigo 3 relatos cortos de terror, ya que este video es totalmente improvisado, ya ven por mi decoración. Pues nada, espero que disfruten mucho este video, la verdad. Es totalmente improvisado porque yo nada más tenía pensado en hacer un video especial de Halloween, pero como es mes de octubre estoy viendo mucho este tipo de contenidos, entonces pues nada, yo también quise traérselos. Aquí te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme en alguna de ellas, y también recuerden por favor en suscribirse y darle like al video, la verdad me ayudaría mucho para llegar a más personitas, ¿vale? Y bueno chicos, este video va a ser un poco de Soulspoken para que se pueda entender un poco mejor los relatos. Ya una vez dicho esto, comencemos. Número 1. Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final accedieron. Preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a jugar a la Ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: "Yo me voy de aquí. Qué tontería eso de la Ouija". Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, en camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa. Y acto seguido, la niña comenzó a llorar, con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me parecía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestras espaldas un ruido de arañazos. Las 2 miramos y comprobamos, horrorizadas, que la niña que había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación. Al llegar a la puerta, observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa, informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: "Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva". Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo. Pero, por otra parte, tengo miedo porque ¿vendrá por mí? ¿Qué les pareció este primer relato, chicos? La verdad,
Está interesante, ¿no? Bueno, continuemos con el segundo relato de esta noche. Número 2. El loco bajo la cama. Este relato, la verdad yo ya lo había escuchado anteriormente y me pareció interesante, así que también se los quise traer a ustedes para las personas que quizá no lo hayan escuchado. Esta es la historia de una joven, que la llamaremos Sara. De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad, hasta que adoptó a un perro que le hacía compañía. Durante años, Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro, y si tenía miedo, solo extendía la mano. Entonces, el perro empezaba a lamberla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años y Sara se hizo adulta. Una noche, en la radio, escuchó que cerca de su hogar estaba en busca y captura de un asesino muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo. Se metió a la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamberla. Durmió y al despertar le sorprendió que el perro no se había cansado de lamberle la mano en toda la noche. O eso creía. Al abrir los ojos, encontró A su perro muerto sobre el suelo de la habitación. bajo la cama un hombre seguía lamiéndole la mano. La verdad, se me hace muy creepy la historia porque imagina que tú estás en tu habitación durmiendo con tu mascota y al despertar te das cuenta de que tu mascota no está contigo, sino Un loco bajo la cama. Número 3. Golpes en el coche. una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por carretera. Cuando el coche se les averió, los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver, cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano a la carretera y pedían que extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Toc, toc, toc. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidas y más fuertes. Toc, toc, toc. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debía haber hecho eso. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. Este es el último relato de la primera parte del especial de Halloween. Espero que les guste y me comenten aquí abajo qué relato les ha parecido más interesante. Yo, la verdad, me quedo con el relato de El loco bajo la cama. Me pareció una historia, como ya les comenté, muy creepy. Y revisen bajo la cama antes de dormir.